De hecho, antes de que empecemos, vamos a tratar, no sé, o sea, por nuestro lado, que no sean muchas preguntas, ¿no? O sea, queremos que sea, por nuestro lado, que sea lo más puntual posible, ¿no? O sea, si tú te puedes explayar normal, pero sí, vamos a tratar de que sean pocas preguntas porque no, lo que queremos es simplemente, como te digo, poder tener ciertos datos que no contamos y por los que no han estado registrados y que de cierta manera podamos llenar esos vacíos, ¿no? Que de hecho lo vamos a ver también no solo con entrevistas, sino de otras formas, pero ya, esto también va a sumar bastante. Ya, no se preocupen. Ahí voy a tratar de analizarlas bien y responder bien. Ya, genial. Entonces, a ver, desde ahorita, vamos a dar inicio a lo que es la entrevista semiestructurada para el equipo de Evidencia Escuela de Gestores. Mi nombre es Catherine Campos y estamos en compañía con Rocío Yerén. Ambas somos parte de las investigadoras que están realizando el TPS, que tiene que ver con el programa de gestores de cambio, la campaña piloto y la campaña 2023-1. Ahorita nos acompaña Roseli Curagua, ella es parte del equipo de BEJ, así que Ros, gracias por el tiempo, por la disposición de ayuda y vamos a iniciar con esta pequeña entrevista. De acuerdo. Primero también igual presentarme, chicas. Yo soy Roseli Curagua Vargas, parte del equipo de Evidencia Escuela, como se mencionó, y mi actual cargo en la empresa es analista junior de marketing. Bueno, Roseli, para comenzar, ¿podrías hablarnos un poco de este tiempo que has estado ahí en Videnza? En cuanto a la campaña piloto, ¿no? La campaña con la que comenzaron. Desde tu punto de vista de que vienes trabajando, ¿crees que fue una campaña exitosa? Eh, bueno, yo creo que la campaña piloto como tal sí ha cumplido el objetivo, que era cubrir las 300 becas, si llamamos el éxito a cubrir las becas. Sin embargo, creo que se pudo haber hecho mucho más. Las expectativas en ese momento era que podamos tener más postulantes, y creo que por ese lado, o sea, fue exitosa porque se cumplió la meta que eran las 300 becas, que las podamos copar, pero pudo haber sido mejor. Y qué, o sea, hablando sobre esto, ¿qué puntos crees que fueron débiles, que se pudo haber mejorado? Em, de todas maneras, como era un piloto, creo que nos faltaba de repente un poco hacer la investigación de mercado de cómo podíamos incorporar de repente herramientas, estrategias para este tipo de campañas, por así decirlo. Entonces, considero que en primera, por ejemplo, las relaciones públicas nos faltó muchísimo, lo cual se implementó ya para la 23.1, que fue el tema de, por ejemplo, cartas institucionales a las municipalidades locales, a las municipales distritales y provinciales, ¿no? Que era lo que más nos importaba, por así decir, o nos importa en sí. Entonces, por la parte de relaciones públicas y poder tratar de anunciar este proyecto a más entidades. Fue uno de los puntos débiles que tuvo la primera porque solamente nos basamos en tal cual redes sociales y lamentablemente en el Perú creo que las redes sociales todavía no abarcan a todo el Perú. Entonces nos faltó ahí ver las estrategias en algunos de repente distritos o departamentos que funcionaba más el tema de las llamadas, de cartas a correos directamente, y por otro lado, creo que también esta parte de promocionarlo también vía radial, ¿no? También, si bien es cierto, en la primera, en la piloto sí hubo como tal entrevistas radiales, pero siento de que ya para la tercera se mejoró eso y se priorizaron ciertas zonas que debimos hacer, ¿no? En la primera. Y ahí yo te hago una repregunta, Ros. Esta parte de poder tener un estudio de mercado, digamos, previo antes de lanzar este programa piloto, ¿tú crees que hubiera sido algo que realmente ayude a que la campaña piloto pudiera tener otro tipo de perspectiva, no solamente la perspectiva digital, sino, como dices tú, implementar más cosas que podrían ayudar a que el piloto no sea solamente no se esté basando solamente en lo digital, sino que también tenga otro tipo de soporte, porque a la larga, digamos, si lo digital no funcionaba, el programa no iba a continuar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque no iba a tener
ni becarios, ni el éxito de conocimiento de qué se trataba el programa. Sí, yo creo que definitivamente la parte de investigación de mercado fue fundamental para la tercera, porque en la primera, como bueno, fue la primera vez, nosotros no sabíamos cómo, por dónde irnos, como dices, ¿no? Si solamente lo digital, si podíamos implementar algo, entre otras cosas. Entonces, creo que con la investigación de mercado nos dimos cuenta que había otros programas, habían otro tipo de becas que ofrecían en el Perú y cómo es que ellos llegaban, ¿no? A través de repente de una especie de publicidad, a través de los radiales, anuncios radiales, a través de cartas. Entonces ahí es que conectamos y dijimos, ok, no solamente existe lo digital, no solamente podemos irnos por este camino, sino hay varios caminos que se pueden optar. Y creo que incluso hasta el momento, ¿no? Si bien es cierto, en la tercera se implementaron muchas cosas más y por eso considero que fue más exitosa particularmente, pero siento que igual hay más cosas para investigar y hay más herramientas que se podrían implementar para que la campaña saliera aún más exitosa, ¿no? Pero de todas maneras, ahí quisiera tal vez comentar que también en la primera, como tal el equipo de BEG, por así decirlo, la parte de evidencia escuela, si bien es cierto, éramos partícipes porque obviamente estábamos atentas a la campaña como tal, pero también lo vio una agencia, ¿no? Entonces, de repente por ahí el equipo sí se confió un poco en los expertos porque era una agencia que tenía que hacer el trabajo, por así decirlo, y nosotros era más como que el tema de supervisar o poder tal vez ahí poner algunas sugerencias y creo que por ese lado también fue el tema de que dijimos que se encarguen ellos o que lo vean de la manera que les ha funcionado antes, tal vez a ellos. Sin embargo, ya para la tercera edición, en esta sí dijimos, el equipo quiso comprometerse con todo el proceso desde inicio hasta fin, y ahí fue que pudimos aplicar la investigación de mercado, cada una sugería lo que podía hacer, veíamos otras cosas, comparábamos, y ahí era que se fue implementando un poco más de cosas. Genial, Rosy. Una pregunta adicional. ¿Tú crees, ¿tú crees que esto, digamos, debería haber partido desde la agencia? O sea, como dices tú, ¿no? Tal vez decir, tenemos estas acciones, em, creemos que se deberían implementar para el tipo de producto que ustedes van a ofrecer, pero tal vez faltó eso, esa alerta previa de la agencia hacia nosotros, o si necesitaban algún otro tipo de insumo. Porque claro, digamos, el producto que es gestores de cambio, las tres dentro de la sala sabemos que es un producto que finalmente es temas de difusión, ¿no? Temas de difusión y no había algo adicional. Sin embargo, en la primera teníamos esta limitante incluso del valor de cuota social, que tenías que pagar los 200 soles. Entonces creo que se conjugaron muchas cosas adicionales a las que ya era complejo la situación. Tal vez si desde el inicio hubiéramos sabido, hubiera podido funcionar de otra forma, o sea, digamos, dentro de lo que teníamos. Yo creería que sí, porque de todas maneras lo que uno espera como cliente tal vez por parte de la agencia es obviamente de que como se les contrata porque hay una experiencia detrás y hay procesos que obviamente hay gente que domina, cada uno tiene la herramienta que sabe y la domina, entonces obviamente uno como cliente espera que ellos puedan, de acuerdo a lo comentado cada semana, el comentado del desempeño justamente de esta difusión, nos pudieran haber dado recomendaciones, las cuales tal vez en su momento se dieron, pero yo creo que en una mínima escala. Siento que no hubo tanto apoyo o tanto de repente preocupación por el lado de ellos para poder decir, podemos hacer esto más, y siento que al contrario, como el equipo de vez que estaba supervisando, por así decirlo, a veces era que decíamos que de acuerdo a las cifras ya nos alertábamos y decíamos, podemos hacer de repente esto más y esto, y así se aplicaban de repente ciertas cosas adicionales, pero siento de que sí, la responsabilidad yo creo que era más el tema de la agencia, ¿no? Nosotros como clientes esperábamos que ellos pudieran haber hecho más y siento que sí podían dar más porque como les digo, ellos son los que dominan el tema, ¿no? Ellos han tenido más campañas de repente que nosotros, es su cancha y sí siento que por ahí era la más responsabilidad de ellos, ¿no? Ahora, si estábamos hablando ahora de la primera campaña piloto y nos vamos a la segunda, ¿no? ¿Crees que en esta segunda, ¿no? Que se supone que ya habían visto ciertas cosas en el camino que han podido corregir, han podido mejorar e implementar?
¿crees que aún hay algo que se pueda mejorar, que se pueda hacer mejor? ¿O, o cómo lo ves tú desde tu punto de vista, ya habiendo pasado todas estas fases? Yo creo que como lo dije al inicio, siempre hay puntos de mejora. Si bien es cierto, para la tercera fue mucho mejor el proceso de el tema de la campaña, considero que aún podemos mejorar todavía esas cifras para una cuarta y quinta campaña. Creo que hay más puntos para explorar. Actualmente la parte de las redes sociales y parte de la difusión tienen más cosas, tienen más herramientas, no solamente ahorita es Facebook, Instagram, son más cosas. Entonces, yo creo que si es que uno cuenta con las herramientas adecuadas, se podría mejorar en todo aspecto, en tanto en las redes sociales, y creo que también aún se puede mejorar incluso hasta en las cartas institucionales que nosotros mandamos. Nosotros, como mencioné al inicio, mandamos a municipalidades distritales y provinciales, por ejemplo. Entonces, siento que que por ese lado también podríamos tratar de no sé, por ejemplo, una idea suelta ahorita es hacer alianzas con otras instituciones, con colegio de licenciados de cierta carrera en cada departamento, entidades como, no sé, el Ministerio Público, podemos asociarnos con alguien porque también, o sea, los cursos que nosotros ofrecemos yo creo que le da mucho valor a cualquier persona, sea la carrera que sea, porque si hablamos de gestión es muy importante que una persona sepa de gestión pública y asimismo de economía, ¿no? Creo que actualmente incluso tenemos un tema de recesión y un montón de cosas que sería importante que cualquier persona pueda entender esos temas. Entonces, creo que para cualquier campo, Ministerio Público, Poder Judicial, las entidades públicas que estén en el Perú podrían aprovechar muy bien esta oportunidad. Entonces, de repente, si podemos generar alianzas, sería yo creo que un éxito y ahí podemos sumar más, obviamente, más cifras y así sucesivamente. Yo creo que siempre para cada campaña se aprende mucho y se va mejorando y creo que eso va a seguir, o sea, vamos a poder implementar aún más cosas que en el camino vamos a ir aprendiendo, ¿no? Perfecto. Yo tenía una consulta un poco volviendo a esto que mencionas de tener el tiempo necesario y las herramientas necesarias para que funcione la campaña. ¿Tú crees, digamos, en esta primera campaña que fue la piloto versus la que fue 2023-1, que el tiempo, digamos, de campañas se pudo mejorar? Es decir, ¿debería haber durado más de lo que tú sabes que duró? ¿O crees que funcionó con el tiempo que tenía que funcionar porque era una campaña corta que tendría que haber levantado en un mes, ¿no? O en el tiempo que duró. Sin duda alguna, yo creo que tanto de la primera como de la última, tenemos que sí o sí tener un poco más de tiempo en las campañas, porque finalmente también de acuerdo al tiempo que, o sea, si tú difundes un día más o una semana más, obviamente vas a tener, aunque sea una persona más que se pueda inscribir. Entonces, siento de que sí, definitivamente se tendría que manejar como primer punto de que las campañas se puedan ampliar un poco más para justamente tener las cifras que uno quisiera, ¿no? Y también hay de repente hacer un comentario adicional que, claro, en la primera, por ejemplo, eh, particularmente por el equipo de BEG, no solamente se veía esta campaña, sino que se tenían otras campañas a la paralela, que obviamente hacía que los tiempos tal vez se acorten para poder dar mejores sugerencias o poder evaluar mejor la situación. Y en la tercera, de hecho, también había campañas paralelas, pero de todas maneras, una de las cosas que siempre se priorizó fue esa campaña. Entonces, siento que también por parte de compromiso del equipo y el tiempo que particularmente se le destinó a ese proyecto fue más exitoso, ¿no? Porque el tiempo de cada persona del equipo fue mucho más que en la primera, ¿no? Sí. Claro, perfecto. Yo justo me acabas de responder una pregunta que creo que era importante, que es, ¿qué otro tipo de factor, digamos, tú consideras que fue exitoso para las dos campañas, ¿no? En este caso, para la campaña 2023-1, ya nos has dicho que es el tema del compromiso del equipo, porque les has dado más tiempo a la campaña, realmente se comprometieron con ella. Nos has mencionado también que no solamente es un tema de confiar tal vez en la agencia, sino también un poco empaparse de qué herramientas funcionan y qué no. ¿Qué otro factor tú crees
que podría hacer que la campaña 2023-1 sea más exitosa que la piloto? Em, de acuerdo con las que mencioné anteriormente, las mencionaste, y creo que uno más tal vez o dos más, bueno, sería primero de que creo que pudimos empatizar más con el postulante, que es nuestro público objetivo, por así decirlo. Nosotros al empatizar decíamos, a ver, si yo soy una persona de Ayacucho, quiero postular, ¿cómo es que postulo? No, a ver, si realmente entro a la página, entiendo lo que me están pidiendo, entiendo que es fácil escribir un ensayo, entiendo que es tal, tal. Entonces, tratamos de tal vez visualizar mejor esa forma del público objetivo y tratamos de dar las soluciones que se necesitaban, ¿no? No sé, en ese momento tal vez atendíamos más las llamadas personalizadas para poder explicarle a cada persona, oye, te falta esto, o oye, tienes que hacer esto, para que podamos comprender realmente dónde estaba el cuello de botella o dónde estaba el error, porque teníamos siempre postulantes, solamente que a veces había los que no pasaban el filtro completamente, por así decirlo. Entonces creo que el empatizar con el público objetivo fue una de las claves que tuvimos, porque nos dio vista panorámica de todo lo que estaba sucediendo, e incluso también mejoramos en el sentido en que en la primera lo vimos más masivamente, ¿no? E incluso fueron menos departamentos, si no me equivoco. Fueron menos departamentos para las becas, entonces era concentrado en cada uno o concentrado en general, pero ya para esta tercera, otro punto importante fue de que tratamos de ver departamento por departamento. Se le ponía pauta a cada departamento, se le ponía pauta al departamento que no tenía ningún postulante, porque justamente ahí era que teníamos que llegar, porque queríamos llegar a todo el Perú. Entonces se hizo un tipo de análisis ya enfocado en cada cosa para que podamos tener mayores resultados. Entonces creo que esas dos, ¿no? Y como mencioné también la parte de las alianzas de repente con las municipalidades, no alianzas, ¿no? Pero el mandar cartas institucionales a municipalidades provinciales como distritales también fue un plus que nos trajo mayores postulantes, y justo era el perfil que nosotros queríamos, que justamente son personas que están dedicadas a la gestión pública en la parte de municipalidades, ¿no? Claro, que a las finales terminan siendo, digamos, esas alianzas que, digamos, tú las gestionas mediante las cartas y finalmente los alumnos que llegan terminan siendo los mejores referidos que podríamos tener para una siguiente edición. Claro que sí. Ron, no sé si tú quieres preguntar algo adicional, tal vez, Roseli, algo que tú, antes que Rocío tal vez diga su última pregunta, no lo sé, algo también para cerrar la entrevista. Que, digamos, yo me quedo con esta última pregunta, Rocío va a dar la última de ella también. Eh, ¿Qué crees que Gestores de Cambio aporta digamos, al país, al sistema educativo, a nivel de campaña digital, a nivel de comunicación como plan de estrategia comunicacional? ¿Qué crees que es lo diferente? Eso, con esa pregunta, digamos, quédatela en la cabeza para que Rocío también pueda hacer su última pregunta y nos respondes. De acuerdo. Mejor que te responda a esa y ya de ahí hago la siguiente, mejor. Dale, dale. Solo para entender un poco, para comprender bien la pregunta acá, eh, ¿qué es lo que Gestores de Cambio aporta en sentido a la campaña digital o como Desde las dos programa? perspectivas, si quieres, Ok, desde como programa formativo y desde, digamos, programa a nivel de estrategia digital o estrategia de comunicación, Comunicacional. Ujú. de comunicación, porque de hecho son dos cosas, es un producto bien distinto, ¿no? O sea, es bien diferente a todo lo que la gente normalmente ve. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es el aporte de Gestores de Cambio a nivel de educación? Todo lo que tú sabes que nosotros vemos y desde el tema de comunicaciones, ¿qué crees que es lo diferente que hace, ¿no? claro. A ver, primero, como programa formativo, yo creo que el programa Gestores de Cambio es un programa sumamente bueno, o sea, particularmente este programa a mí me ha cambiado la visión totalmente, porque como les decía, enseñamos parte de gestión pública y economía para no economistas, que es un curso de economía, del cual contamos con docentes muy profesionales, exministros, autoridades actualmente también en el gobierno, en el Estado, que tienen un máster, tienen
estudios pero grandísimos, entonces creo que es una referencia muy grande para el Perú. Considero que así de repente como todos los peruanos piensan, creo, que el Perú es muy bueno, el Perú tiene un montón de cosas por hacer adelante, pero justamente se tiene que hacer eso desde la gestión, ¿no? Se tiene que hacer eso de las municipalidades, se tiene que hacer de los gobiernos. Entonces, ¿cómo ayudamos nosotros a estas personas? Capacitándolos, ¿no? Creo que un líder bien capacitado y bien formado puede hacer muchísimas más cosas que una persona que claramente no sabe a lo que se está metiendo. Que es creo que lo que pasa en el Perú, que hay gente que pues, tiene cargos altos, pero no tiene la educación, ¿no? Y ahí finalmente no se ve el cambio en la región o en donde sea. Entonces, por ese lado, yo creo que el programa Gestores de Cambio es un muy buen programa para cualquier persona, como les decía, no importa la carrera, ni el departamento, ni nada. O sea, postulen. Eh, pero nada, eso sería por la parte de la parte formativa y por la parte de estrategia comunicacional. Creo que también, particularmente ahí como marketera, tal vez, ya profesionalmente hablando, en la campaña siento que es una campaña, no sé si 360 como tal, pero es una campaña que particularmente, no solamente como les decía, ve lo digital, ¿no? Ve muchos más factores, ve anuncios radiales, ve la parte de alianzas. Entonces, creo que es muy también, si hablamos ya entre la estrategia comunicacional de la primera versus la última, estamos hablando de una campaña muy que tiene muchas cosas, ¿no? Como les decía, no solamente es lo digital, sino ve más temas y creo que eso es lo rico, ¿no? Es como una campaña 360 en que te ofrece más de una herramienta, no solamente irte por pautas, sino también irte por cartas, ir por llamadas, ir por mensajes, ir por muchas más herramientas que hacen que una campaña sea mucho más exitosa, ¿no? Justo ahora que mencionas lo de una campaña exitosa, justo quería preguntarte eso, en base a eso, ¿no? O sea, ¿qué componentes o qué elementos tú consideras que debe tener una campaña para que sea buena, ¿no? O para que sea exitosa? Y otra era que lo dejamos al aire porque, como te decíamos al comienzo, tenemos ciertos vacíos, por ejemplo, en cuanto a métricas de la campaña piloto, por lo mismo que lo vio una agencia, ¿no? Entonces, como ustedes ahora, como equipo de comunicaciones, ya para la campaña siguientes, ya se empapan del tema, ¿no? Y lo ven, digamos, ya en todo su sentido, todas las campañas. Entonces, te quería preguntar ahí en base a eso, ¿qué tanto crees o qué tan importantes son el tener estas métricas, como datos, ¿no? Que ustedes no tenían, por ejemplo, para la piloto, ¿no? Estos dos puntos, que, por ejemplo, estas dos preguntas que quedaron al aire. De acuerdo. A ver, yo creo que, a ver, la primera es que qué factores, por así decirlo, tiene que tener para que una campaña para que sea exitosa. Em, Primero siento que depende de cada campaña, ¿no? A dónde quieres llegar, o sea, cuál es tu objetivo y cuál es tu público, ¿no? De acuerdo a eso, pero presiento que para este tipo de campañas que estamos hablando a nivel del Perú, obviamente un factor importante es la parte digital que tengas que saber manejar, pero no solamente me refiero a saber manejar pauta, como les decía, en Facebook e Instagram, sino también aprender esa parte del SEO, que es hablando ya de Google, de las búsquedas, o sea, hablar ya de un tema de repente, no solamente concentrarnos en redes sociales, sino pueden haber muchas más herramientas que ahí. Entonces siento que ya ahí, teniendo redes sociales más en la parte de Google, puede ser un buen complemento. Otro factor importante, muy bueno, tiene que ser obviamente que el contenido de lo que tú estás informando sea visualmente bonito, por así decirlo. Creo que cualquier persona no se para a leer una publicación o no se para a mirar algo que no está bien hecho. Entonces, la línea gráfica en primera tiene que estar muy bien, así como los copies, ¿no? Tienen que estar bien explícitos para que uno lee fácilmente y puede decir, ah, ok, me interesa o no me interesa, depende, ¿no? Eso, y adicionalmente para este tipo de campañas, creo que no solamente, como les decía, basarse en lo digital, ¿no? Tenemos departamentos que lamentablemente todavía no llega a este tema de estar ya con las redes sociales o con el celular todo el día en la mano. Entonces, ver por ahí otro tipo de cosas, anuncios radiales. Nosotros hemos llegado hasta eso. Creo que hay muchas más herramientas, pero tendríamos que ir averiguándolas. Y de todas maneras,
ver la forma, ¿no? Pero siento que por ahora sería estas cosas y obviamente generar más alianzas para que podamos tener eso. Eso sería con la primera pregunta. Y con la segunda, me olvidé la segunda, disculpa, ¿cuál fue la segunda? Y la segunda era en cuanto a las métricas, o sea, ¿qué tan importante crees que es tener esta información que no la tenían, por ejemplo, de la Ujú. piloto, ¿no? Yo creo que siempre la parte de analytics va a ser muy fundamental en cualquier campaña, porque las métricas justamente esa es la función, ¿no? De que tú puedas alertarte y puedas saber cuándo estás en un momento de cifras bajas, de cifras altas, e incluso cómo es que va tu curva de aprendizaje, porque las redes sociales también tienen una curva de aprendizaje y van sabiendo y se va ejecutando ya después por sí mismo. Entonces, las métricas es algo muy fundamental que creo que sí o sí uno debería saber si es que están manejando una campaña, sí o sí tendrías que saberlo, porque de acuerdo a eso tú puedes realizar acciones, ¿no? Finalmente. Ver si es que implementas por acá, ver si es que quitas esto, añades esto. Entonces, definitivamente fue un factor muy, muy importante entre la primera y la última, porque sabiendo los analytics nosotros podíamos ver qué funciona y qué no, qué podíamos quitar al instante y qué podíamos y qué no. Y definitivamente. Listo, listo. Creo que con eso terminamos, Ros. Vamos. Mm, Dale, sí. Ros, muchas gracias por tu tiempo, por el espacio y sobre todo por la predisposición de contarnos de tu perspectiva, cómo has visto estas dos campañas que han llevado, que se ha llevado del programa Gestores de Cambio. Igual agradecemos mucho porque nos va a ayudar bastante a poder, digamos, cubrir algunas cosas que nosotros estamos desarrollando dentro del trabajo de suficiencia profesional. Así que de todo corazón agradecemos el aporte. Y gracias por tu tiempo. No, chicas, más bien igual, ¿no? Agradecerles también por esta entrevista. Ha sido muy, muy bonita recordar todas las cosas que se han hecho y nada, espero de verdad que la información que les he brindado pueda servirles mucho en la investigación que están realizando.